Mis propios hijos me arrastraron del salón por el cabello mientras gritaban que todo era para ellos. Y mi esposo, el hombre que había compartido mi cama durante 23 años, se quedó ahí parado, cruzado de brazos, viendo cómo me humillaban. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Me llamo Leonor Vázquez. Tengo 62 años. Y hasta hace poco creía que había construido una familia sólida en nuestra casa de Guadalajara. Una casa de adobe con patio central donde crecieron mis 3 hijos: Iván, Jimena y Roberto. Pensé que el amor que les di durante décadas, los desvelos cuando enfermaron, los sacrificios que hice renunciando a mis sueños para que ellos cumplieran los suyos, sería suficiente, que cuando llegara mi momento de necesitarlos, estarían ahí. Pero me equivoqué. El día que murió mi padre, don Ernesto, dejaron de verme como madre y comenzaron a verme como un obstáculo entre ellos y el dinero. Era un martes de octubre cuando recibí esa llamada que cambiaría todo. Yo estaba en la cocina, preparando pozole rojo para la cena, cuando sonó el teléfono. La voz quebrada de mi hermana menor me confirmó lo que ya temía. Papá había muerto en el hospital de Salamanca, donde había vivido toda su vida cultivando maíz y criando ganado. «Leonor, ven rápido. Papá se fue esta madrugada». El pozole se quedó hirviendo en la estufa. Tomé mi rebozo negro, el mismo que había usado en el funeral de mamá 5 años atrás, y le grité a Ramiro que preparara el coche. Pero cuando llegué a la sala, mis 3 hijos ya estaban ahí, vestidos de negro, con caras que no reconocía. No eran las caras de nietos que habían perdido a su abuelo, eran las caras de personas calculando números. «¿Ya llamaste al notario?», preguntó Iván sin siquiera abrazarme. «¿El notario? Iván, tu abuelo murió hace 2 horas». «Sí, mamá, pero hay cosas prácticas que resolver», intervino Jimena, revisando su teléfono. «Las propiedades, las cuentas bancarias, los terrenos de Salamanca. No podemos dejar que se complique todo por sentimentalismos». Sentimentalismos. Así llamó al dolor de perder a mi padre. El viaje a Salamanca fue un silencio sepulcral. Yo iba en el asiento del copiloto, viendo pasar los campos de agave que papá tanto amaba, mientras mis hijos cuchicheaban en los asientos traseros. Alcancé a escuchar fragmentos. «Todo a su nombre. No es justo. Tenemos derechos». Cuando llegamos a la funeraria, la realidad me golpeó como una bofetada. Papá estaba ahí, en su ataúd de roble, con las manos cruzadas sobre el pecho, vistiendo su mejor traje. El mismo traje que usaba para ir a misa los domingos en la iglesia de San Miguel. Su cara tenía esa paz que solo da una vida bien vivida. Pero yo no podía sentir paz, porque detrás de mí, mis propios hijos hablaban en susurros sobre la herencia. «El testamento dice que todo es para mamá». Escuché que decía Roberto, el menor, a sus hermanos. «Eso no puede ser», respondió Iván con veneno en la voz. «Somos sus nietos, su sangre. No es justo que ella se quede con todo cuando nosotros también formamos parte de esta familia. Papá me lo dejó porque estuve con él hasta el final», les dije dándome la vuelta, con lágrimas en los ojos. «Cuando se enfermó de diabetes, cuando ya no podía caminar, cuando se quedó solo después de que murió su hermana Carmen, ustedes venían de vez en cuando, en Navidad, en los cumpleaños. Pero yo dormía en el hospital, le daba sus medicamentos, le leía el periódico porque ya no veía bien». Jimena me miró con ojos fríos, tan fríos que me dieron escalofríos. «Mamá, tú ya no tienes edad para administrar todo eso. Son muchas propiedades, muchas responsabilidades. Nosotros podemos ayudarte». La palabra ayudar sonó diferente en su boca. No sonó a amor filial, sino a algo más oscuro, más calculador. Esa noche, velando a papá en la funeraria, mientras las señoras del pueblo rezaban el rosario y encendían veladoras, mis hijos se alejaron de mi lado. Los vi en una esquina, con Ramiro, haciendo llamadas. Llamadas que no entendí en ese momento, pero que después me partirían el alma. Al día siguiente, después de enterrar a papá en el panteón municipal junto a mamá, el notario leyó el testamento, la casa de Salamanca, los terrenos, las cuentas bancarias.
todo quedaba a mi nombre. Era la voluntad de don Ernesto Jiménez, mi padre, que había trabajado toda su vida para asegurar mi futuro. Como era de esperarse, dijo el notario con su voz formal, doña Leonor es la única heredera. Esperé que mis hijos me abrazaran, que me dijeran que estarían ahí para apoyarme en este proceso difícil, pero lo que vi fueron rostros de resentimiento, de rabia contenida. En el trayecto de regreso a Guadalajara, Iván manejó en silencio mientras Jimena y Roberto hablaban entre ellos como si yo no estuviera ahí, como si fuera invisible. No puede ser que nos deje sin nada, murmuró Roberto. No nos va a dejar sin nada, respondió Jimena con una sonrisa que no me gustó para nada. Mamá va a entender que lo justo es compartir. Cuando llegamos a casa esa noche, yo estaba agotada, física y emocionalmente destrozada. Solo quería acostarme, abrazar la almohada de papá que había traído de Salamanca y llorar en paz. Pero Ramiro me detuvo en la sala. Leonor, tenemos que hablar. Sus palabras sonaron diferentes. No era la voz del hombre que me había acompañado durante más de 2 décadas. Era la voz de un extraño. Tus hijos tienen razón, siguió diciendo. Es mucho para que tú sola lo manejes. Y ellos también son familia de don Ernesto. También tienen derechos. ¿Derechos? Pregunté incrédula. Papá decidió dejarme todo porque confió en mí. Porque sabe que yo no voy a despilfarrar lo que él construyó con tanto esfuerzo. Nadie va a despilfarrar nada, Leonor. Pero ellos merecen su parte. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando murmullos que venían del patio. Mis hijos y mi esposo estaban ahí, planeando algo que mi corazón ya presentía, pero que mi mente se negaba a aceptar. Al día siguiente, cuando desperté, encontré sobre la mesa de la cocina unos papeles que no reconocí, documentos legales, con términos que no entendía completamente, y una nota de Jimena que decía, «Mamá, esto es lo mejor para todos. Solo tienes que firmar». Pero yo no firmé. Todavía no sabía que esa negativa desataría la guerra más cruel de mi vida. Los siguientes días fueron una pesadilla de presión constante. Cada mañana, al bajar a la cocina para hacer café, encontraba a alguno de mis hijos esperándome con más papeles, con más argumentos, con más razones por las que yo debería hacer lo correcto y compartir la herencia de papá. «Buenos días, mamá», me decía Jimena con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde niña cuando quería algo. ¿Ya pensaste en lo que te dijimos ayer? Jimena, apenas son las 6 de la mañana. Déjame tomar mi café en paz. Es que no hay tiempo que perder, mamá. Mientras más esperemos, más complicado se va a volver todo. Los trámites, los impuestos, las escrituras. Tú no sabes manejar estas cosas. No sabes manejar estas cosas. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Yo, que había administrado nuestra casa durante décadas, que había manejado el dinero familiar cuando Ramiro se quedó sin trabajo por 2 años, que había criado 3 hijos con lo que ganaba vendiendo tamales los fines de semana. De repente, según ellos, yo no sabía manejar nada. Pero lo que más me dolía era la transformación de Roberto, mi hijo menor. Siempre había sido el más cariñoso, el que todavía me abrazaba cuando llegaba del trabajo, el que me llamaba amá, como cuando era pequeño. Ahora me miraba con ojos extraños, como si fuera una desconocida. «Amá, entiendo que esto es difícil para ti», me dijo una tarde mientras yo regaba las plantas del patio. «Pero Iván y Jimena tienen razón. El abuelo no habría querido que hubiera problemas en la familia por culpa del dinero». «¿Por culpa del dinero, Roberto? Tu abuelo me dejó todo porque confió en mí, porque sabe que yo voy a cuidar lo que él construyó». «Sí, pero es que son muchas propiedades, amá. La casa de Salamanca, los terrenos, las cuentas. ¿Qué vas a hacer tú con todo eso? Lo que tu abuelo hubiera querido que hiciera. Mantenerlo, cuidarlo. Y cuando llegue mi momento, dejárselo a ustedes. Pero mientras yo viva, es mío». Roberto desvió la mirada. En ese gesto, supe que ya lo habían convencido completamente. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno de manipulación emocional. Cada comida era un interrogatorio. Cada conversación se convertía en un debate sobre la herencia. Dejaron de preguntarme cómo había dormido, si necesitaba algo.
¿Cómo me sentía después de perder a papá? Solo hablaban de propiedades y dinero. Mamá, ¿tú crees que es justo que nosotros, que somos tus hijos, que te hemos cuidado toda la vida, nos quedemos sin nada? Me preguntó Iván una noche, después de la cena. Ustedes no se van a quedar sin nada, Iván. Cuando yo me muera, todo va a ser suyo. Pero nosotros también tenemos derecho ahora. Somos sus nietos, su sangre. Y yo soy su hija, la hija que lo cuidó, que estuvo con él, que... Basta ya con ese discurso, gritó Jimena, tirando la servilleta sobre la mesa. Ya entendimos que tú fuiste la hija perfecta, pero nosotros también existimos. Esa noche, por primera vez en meses, Ramiro no me habló. Se acostó dándome la espalda, y cuando traté de acercarme, se alejó hacia su lado de la cama. El silencio en nuestra recámara se sentía pesado, tóxico, como si hubiera una pared invisible entre nosotros. Ramiro, susurré en la oscuridad, ¿tú también crees que estoy siendo egoísta? El silencio fue su respuesta. Y en ese silencio, entendí que ya había elegido un bando. Y no era el mío. Al día siguiente, decidí ir a visitar la tumba de papá en Salamanca. Necesitaba estar cerca de él, necesitaba pedirle consejo, aunque fuera en silencio. Tomé el autobús de las 6 de la mañana, el mismo que había tomado tantas veces durante su enfermedad. En el panteón, me senté junto a su tumba con flores frescas de cempasúchil. Le conté todo lo que estaba pasando. Le pedí perdón si estaba haciendo algo mal. Le supliqué que me diera una señal de que estaba tomando las decisiones correctas. «Papá», murmuré limpiando la lápida con mis manos, «¿por qué me dejaste sola con todo esto? ¿Por qué no se lo diste directamente a ellos si iban a causar tanto problema?» El viento movió las flores, y por un momento sentí como si él estuviera ahí, como si me estuviera diciendo que resistiera, que no cediera. Pero cuando regresé a casa esa tarde, encontré algo que me heló la sangre. En la mesa de la sala había un folder con documentos que yo no había visto antes. Ramiro estaba sentado ahí, con mis 3 hijos, y todos tenían caras muy serias. «¿Qué es esto?», pregunté, señalando el folder. «Siéntate, Leonor», me dijo Ramiro con una voz que no reconocí. «Tenemos que hablar en serio». «¿Sobre qué?». «Sobre tu comportamiento de las últimas semanas», respondió Iván. «Mamá, hemos estado hablando, y creemos que necesitas ayuda». «¿Ayuda? ¿De qué hablan?». Jimena abrió el folder y sacó unos papeles con membrete de un doctor. Fuimos con el doctor Hernández, el psiquiatra. Le contamos cómo has estado actuando, cómo te has puesto obsesiva con la herencia del abuelo, cómo has cambiado desde que murió. ¿Fueron con un psiquiatra? ¿Sin mí? ¿Para hablar de mí? Mamá, dice aquí que es posible que estés sufriendo de un episodio depresivo mayor con características psicóticas, que no estás en condiciones de tomar decisiones importantes sobre propiedades o dinero. Las palabras me llegaron como golpes. Episodio depresivo mayor. Características psicóticas. No estás en condiciones. Todo empezó a dar vueltas a mi alrededor. ¿Están diciendo que estoy loca? No estás loca, mamá, dijo Roberto con voz suave, como si le hablara a una niña. Pero necesitas ayuda. Y mientras tanto, nosotros podemos encargarnos de los bienes del abuelo. ¿Encargarse? ¿Cómo? Ramiro sacó más papeles del folder. Podemos solicitar una tutela temporal. Mientras te recuperas, Jimena puede administrar las propiedades. Es contadora, sabe de números. Todo va a estar seguro. ¡No!, grité, levantándome de la silla. «Esos bienes son míos. Mi padre me los dejó a mí». «Ya ves cómo te pones», exclamó Iván. «Esto no es normal, mamá. Una persona sana no reacciona así». «Claro que reacciono así. Me están queriendo robar». «Nadie te está robando nada», gritó Jimena. «Solo queremos cuidarte y cuidar lo que es de la familia». Esa noche no pude comer. Me encerré en mi recámara y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Cuando Ramiro subió, traté de hablar con él, de hacer que entendiera lo que estaba pasando. «Ramiro, por favor, tú me conoces. Tú sabes que no estoy loca. Ellos solo quieren el dinero». Él me miró con ojos cansados. «Leonor, tal vez sí necesitas ayuda. Has cambiado mucho. Te has vuelto desconfiada, agresiva. Esto no es sano.
¿Desconfiada? ¿Agresiva? ¿Por defender lo que es mío? Lo que era de tu papá, ahora es tuyo. Sí, pero ellos también son familia. También merecen algo. Mi papá decidió dejármelo a mí. Si hubiera querido que ellos tuvieran algo, se los habría dejado. Ramiro se dio vuelta y me dio la espalda. Ya no puedo más con esto, Leonor. O aceptas la ayuda que te están ofreciendo, o yo también voy a tomar mis propias decisiones. ¿Sus propias decisiones? El miedo me paralizó. ¿También él me iba a abandonar? Esa noche, acostada en la oscuridad, escuché voces que venían del patio. Mis hijos y mi esposo estaban hablando en voz baja, planeando algo. Y aunque no pude escuchar todo, sí alcancé a entender una frase que me partió el alma. Si no acepta por las buenas, tendremos que hacerlo por las malas. La frase por las malas resonó en mi cabeza durante días. No podía dormir, no podía comer, no podía ni siquiera ver televisión sin que mis manos temblaran. Cada vez que alguno de mis hijos entraba a la sala donde yo estaba, el corazón se me aceleraba como si fuera un animal acorralado. Pero lo peor no era el miedo. Lo peor era darme cuenta de que ya no reconocía a las personas que había criado, que había amado, por las que había sacrificado mis propios sueños durante décadas. Recordaba cuando Iván tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Me quedé despierta 3 noches seguidas en el hospital, rogándole a Dios que no se lo llevara. Le cantaba las canciones de cuna que me había enseñado mi mamá. Le acariciaba el cabello mientras respiraba con dificultad. Cuando se recuperó, me abrazó y me dijo: «Mamá, cuando sea grande, yo te voy a cuidar como tú me cuidas a mí». ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Dónde estaba el hombre que había prometido cuidarme? Y Jimena, mi única hija, la que había sido mi compañera en la cocina desde los 5 años, la que me ayudaba a hacer tortillas mientras me contaba sus secretos de la escuela, la que lloraba en mis brazos cada vez que algún muchacho le rompía el corazón. ¿Cómo esa niña se había convertido en esta mujer que me miraba como si fuera su enemiga? Roberto, mi bebé, el que había llegado cuando yo ya pensaba que no tendría más hijos, el que me decía que era la mamá más bonita del mundo, el que me traía flores del jardín de los vecinos, solo para verme sonreír. ¿Cómo era posible que ahora me hablara como si fuera una extraña? Una mañana de noviembre, mientras preparaba café como todas las mañanas durante 30 años, Jimena bajó con una maleta en la mano. «¿A dónde vas, hija?», le pregunté, tratando de sonar normal. «Me voy a quedar unos días en casa de Roberto, mamá. Creo que necesitamos un poco de espacio mientras decides qué vas a hacer». ¿Espacio? Jimena, esta es tu casa. Aquí creciste. Aquí. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Más difícil. Como si yo fuera la que estaba haciendo todo difícil. Como si defender lo que mi padre me había dejado legalmente fuera un capricho. Una terquedad sin razón. Esa tarde, Iván también se fue. Y Roberto nunca regresó de su trabajo. De repente, la casa que siempre había estado llena de voces, de risas, de los sonidos de una familia, se quedó en silencio. Solo quedamos Ramiro y yo. Pero era peor que estar sola, porque él estaba físicamente ahí, pero emocionalmente había desaparecido. Durante la cena, si es que se le podía llamar cena a esos momentos tensos donde apenas probábamos la comida, él leía el periódico o revisaba su teléfono. No me preguntaba cómo había pasado el día. No me contaba del suyo. Era como vivir con un fantasma. «Ramiro», le dije una noche, después de una semana de este silencio insoportable, «¿vas a seguir así para siempre? ¿Ni siquiera vamos a hablar?» Él levantó la vista del periódico con ojos cansados. «¿De qué quieres que hablemos, Leonor? ¿De cómo destruiste a tu propia familia por dinero?» «¿Yo destruí a mi familia? ¿Yo?» «Tus hijos se fueron de la casa, Leonor. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Crees que es normal que una madre prefiera el dinero antes que a sus propios hijos? Yo no preferí el dinero. Yo solo estoy defendiendo la voluntad de mi padre. Tu padre ya está muerto, Leonor. Los que estamos vivos somos nosotros. Y tú elegiste unos papeles antes que a tu familia». Esas palabras me dolieron tanto que sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Cómo era posible que el hombre que había sido mi compañero durante tantos años ahora me hablara como si fuera una desconocida? Los días se volvieron eternos. Me levantaba,
Hacía el desayuno para dos, pero Ramiro se había acostumbrado a salir muy temprano y regresar muy tarde. La casa se llenó de un silencio que me estaba volviendo loca, un silencio que solo se rompía cuando sonaba el teléfono, y cuando sonaba, nunca era buenas noticias. Señora Vázquez, soy el licenciado Torres, abogado de sus hijos. Necesitamos hablar urgentemente sobre los documentos que presentaron ayer en el juzgado. ¿Qué documentos? Los documentos médicos que confirman su incapacidad temporal para manejar propiedades. Necesita presentarse mañana a las 10 de la mañana en el juzgado familiar número 3. ¿Mi incapacidad? ¿De qué está hablando, señora? Sus hijos presentaron una petición legal para que se le asigne un tutor temporal. Tienen documentos médicos que confirman que usted no está en condiciones mentales adecuadas para administrar bienes de gran valor. Colgué el teléfono con las manos temblando. No podía creer lo que estaba pasando. Mis propios hijos me habían demandado. Habían ido con un abogado. Habían falsificado documentos médicos. Habían comenzado un proceso legal para quitarme todo. Esa noche esperé a que llegara Ramiro. Necesitaba que me abrazara, que me dijera que íbamos a enfrentar esto juntos, que él no iba a permitir que nuestros hijos me hicieran esto. Cuando llegó, cerca de las 11 de la noche, yo estaba sentada en la sala, en la oscuridad, esperándolo. Ramiro, necesitamos hablar. Leonor, es muy tarde, estoy cansado. Nuestros hijos me demandaron. Me pusieron una demanda legal para quitarme la herencia de mi papá. Él se detuvo en seco, pero no se veía sorprendido. Se veía aliviado. ¿Tú sabías? Le pregunté, sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Leonor? ¿Tú sabías que me iban a demandar? El silencio fue su respuesta. Y en ese silencio, entendí que no solo había perdido a mis hijos, también había perdido a mi esposo. Ellos me dijeron, Leonor, pero no fue mi idea. ¿No fue tu idea? ¿Pero tampoco me defendiste? ¿Cómo te iba a defender si tú no escuchas razones? Llevas semanas comportándote como una persona que no reconozco. Obsesionada, paranoica, agresiva, siempre agresiva. Pero nunca dicen que ustedes son los que me están atacando. Leonor, por favor, baja la voz. Los vecinos van a escuchar. Los vecinos. Le preocupaban más los vecinos que su propia esposa. Al día siguiente, tuve que ir sola al juzgado. Sola. Sin abogado. Sin familia. Sin nadie que me apoyara. En la sala de espera, vi a mis 3 hijos sentados con un abogado que parecía muy seguro de sí mismo. Me miraron como si fuera una extraña. Como si fuera alguien peligroso de quien tenían que protegerse. Cuando me tocó hablar con el juez, traté de explicar que yo estaba perfectamente bien, que no necesitaba ningún tutor, que mis hijos solo querían quedarse con el dinero de su abuelo. Pero el abogado de mis hijos presentó documentos médicos donde un psiquiatra que nunca me había visto en persona decía que yo sufría de deterioro cognitivo asociado con el duelo y que no estaba en condiciones de tomar decisiones financieras importantes. Señora Vázquez, me dijo el juez con una voz que sonaba compasiva pero firme. Entiendo que la pérdida de su padre ha sido muy difícil para usted, pero sus hijos están preocupados por su bienestar y por el manejo adecuado de un patrimonio considerable. Señor juez, yo estoy perfectamente bien. Puedo contestar cualquier pregunta que me haga. Puedo demostrarle que mi mente está clara. Estoy seguro de que sí, señora, pero la ley me obliga a considerar el bienestar de todas las partes involucradas. Voy a ordenar una evaluación psicológica independiente. Una evaluación psicológica, como si fuera una loca, una enferma mental, como si defender lo que era mío por derecho fuera síntoma de locura. Cuando salí del juzgado, mis hijos ya se habían ido. Ni siquiera tuvieron la decencia de hablar conmigo, de explicarme por qué me habían hecho esto. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré una nota de Ramiro sobre la mesa de la cocina. Leonor, me voy a quedar unos días en casa de Iván mientras reflexionas sobre todo esto. Creo que es lo mejor para los dos. Espero que entiendas que esto lo hacemos porque te queremos. Me quedé sola en la casa, completamente sola, con la nota en las manos, sintiendo como si mi mundo se hubiera acabado. Pero en esa soledad, por primera vez en semanas, pude pensar con claridad, y me di cuenta de algo que cambiaría todo.
Si me iban a tratar como una enemiga, tendría que empezar a actuar como una. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. Despertar en una casa vacía, sin las voces de mis hijos, sin el ruido de Ramiro preparándose para ir al trabajo, sin nadie que me dijera buenos días o me preguntara qué iba a cocinar. El silencio se había vuelto mi único compañero, y era un compañero cruel que me recordaba constantemente que estaba sola. Me di cuenta de que durante décadas había definido mi vida a través de otros. Era la esposa de Ramiro, la madre de Iván, Jimena y Roberto, la hija de don Ernesto. Pero ahora, ¿quién era? ¿Qué quedaba de Leonor cuando ya no tenía a nadie a quien cuidar, a quien cocinar, a quien esperar? La primera semana sola, apenas comí. Abría el refrigerador y veía la comida que había comprado para 5 personas. Y no tenía sentido cocinar solo para mí. ¿Para qué hacer un guisado completo si no había nadie con quien compartirlo? ¿Para qué poner la mesa si solo iba a sentarme yo? Me quedé en pijama 3 días seguidos. No había razón para vestirme, para peinarme, para arreglarme. No había nadie que fuera a verme. Nadie que se preocupara por si me bañaba o no. Nadie que notara si me quedaba en la cama todo el día viendo el techo. Pero el cuarto día, algo cambió. Sonó el timbre a las 9 de la mañana. Pensé que tal vez era Roberto, que tal vez había venido a pedirme perdón, a decirme que se había dado cuenta de que estaba cometiendo un error. Abrí la puerta con el corazón acelerado. Pero no era Roberto. Era doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Una señora de 70 años que había sido amiga de mi mamá y que siempre había sido como una segunda madre para mí. «Ay, Leonor, ¿qué te pasó, hija?», exclamó al verme en pijama, con el cabello desarreglado y los ojos hinchados de llorar. «Nada, doña Carmen. Solo estoy un poco cansada». «¿Cansada? Estás hecha un desastre. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente?». No supe qué responder porque no lo recordaba. Doña Carmen entró a mi casa sin pedir permiso, como había hecho durante los últimos 30 años, pero esta vez me miró con ojos preocupados. «¿Y tu familia? ¿Dónde están todos?» Se fueron unos días, a casa de Roberto. «¿Y te dejaron sola? ¿Así? ¿En este estado?». Me eché a llorar. No pude evitarlo. Todas las lágrimas que había estado guardando durante días salieron de golpe. Y le conté a doña Carmen todo lo que estaba pasando. La herencia de papá, la demanda de mis hijos, el abandono de Ramiro, la evaluación psicológica, todo. Doña Carmen me escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, me abrazó como lo hacía mi mamá cuando era pequeña. «Ay, hija, ¿cómo es posible que tus propios hijos te hagan esto?». «No sé, doña Carmen, ya no entiendo nada. Tal vez sí estoy loca, como dicen ellos. Tal vez sí necesito ayuda». «Loca mis nalgas», gritó con esa fuerza que solo tienen las mujeres de su generación. «Tú estás más cuerda que todos ellos juntos. Lo que pasa es que les saliste más lista de lo que esperaban. Y ahora no saben cómo quitarte lo que es tuyo». Sus palabras me sorprendieron. Hacía semanas que nadie me decía que yo tenía razón, que no estaba loca, que mis hijos eran los que estaban actuando mal. «Leonor, escúchame bien. Yo conocí a tu papá desde que éramos jóvenes. Era un hombre justo, trabajador, que nunca tomó decisiones a la ligera. Si te dejó todo a ti, fue porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero mis hijos dicen que... Tus hijos dicen puras pendejadas. Perdón por la palabra, pero es la verdad. Yo los vi crecer, Leonor. Vi cómo tú te desvestías un santo para vestir a otro. Vi cómo trabajabas vendiendo tamales los sábados para comprarles sus útiles escolares. Vi cómo te levantabas a las 5 de la mañana para hacerles el desayuno antes de que se fueran a la escuela. ¿Sí? Pero eso es lo que hace una madre. Exacto. Eso es lo que hace una madre. Y ahora que tu papá te recompensó por ser buena hija, ellos no pueden soportarlo. Doña Carmen se quedó conmigo toda la mañana. Me obligó a bañarme, me ayudó a arreglar la casa, y me cocinó el mejor caldo de pollo que había comido en semanas. Por primera vez en días, me sentí como un ser humano otra vez. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije mientras almorzábamos. Es que ellos actúan como si yo fuera su enemiga, como si todo lo que hice por ellos durante 30 años no hubiera servido para nada. Leonor,
Hay algo que tienes que entender. A veces, las personas que más amas son las que más te lastiman, porque saben exactamente dónde tocarte para hacerte daño. ¿Pero por qué, doña Carmen? ¿Por qué me odian tanto? No te odian, hija. Te tienen envidia. ¿Envidia? ¿De qué? Envidia de que tu papá te haya elegido a ti. Envidia de que seas más fuerte de lo que ellos pensaban. Envidia de que no te hayas doblegado como esperaban. Esa tarde, después de que doña Carmen se fue, me quedé pensando en sus palabras. ¿Era cierto que mis hijos me tenían envidia? ¿Era posible que toda esta crueldad viniera de ahí? Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en semanas. Salí de mi casa, fui al mercado de Guadalajara, al mismo mercado donde había comprado verduras durante décadas, donde conocía a todos los vendedores por su nombre. ¡Doña Leonor!, me gritó don Felipe, el señor que vendía jitomates. ¿Cómo está usted? Hace días que no la veía. Aquí andamos, don Felipe, echándole ganas. ¿Y su familia? ¿Cómo están los muchachos? Por un momento no supe qué decir. ¿Cómo le explicas a alguien que te pregunta por tu familia que tu familia te abandonó? Están bien, don Felipe, cada uno en sus cosas. Mientras caminaba por el mercado, comprando verduras que en realidad no necesitaba, me di cuenta de algo importante. Yo seguía siendo la misma persona. Los vendedores me seguían tratando con respeto, me seguían sonriendo, me seguían preguntando por mi familia. Yo no había cambiado. Los que habían cambiado eran los de mi casa. Esa noche, por primera vez en semanas, cociné una cena completa. Hice mole poblano, el mismo que les había enseñado mi mamá y que tanto les gustaba a mis hijos cuando eran pequeños. Puse la mesa para una sola persona, prendí una vela y me senté a cenar despacio, disfrutando cada bocado. Mientras comía, empecé a recordar quién había sido yo antes de casarme, antes de tener hijos. Había sido una mujer independiente, que trabajaba en una tienda de ropa, que tenía sus propios sueños, que había ahorrado dinero peso por peso para comprarse su primer vestido elegante. ¿Dónde había quedado esa mujer? Al terminar de cenar, fui al cuarto de mis hijos y abrí los closets. Toda su ropa seguía ahí, como si fuera un museo de la familia que habíamos sido. Las camisetas de fútbol de Roberto, los vestidos que Jimena usaba para salir con sus amigas, las camisas de trabajo de Iván, todo esperando a que regresaran. Pero por primera vez, me pregunté, ¿y si no regresaban? ¿Y si esto era definitivo? ¿Y si tenía que aprender a vivir sin ellos? El pensamiento me asustó, pero también me liberó, porque si ellos podían vivir sin mí, tal vez yo también podía vivir sin ellos. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no había hecho en años. Me escribí una carta a mí misma. Querida Leonor, has pasado 62 años cuidando a otros. Tal vez es hora de que te cuides a ti misma. Tal vez es hora de que recuerdes que eres más que la madre de tus hijos, más que la esposa de tu marido, más que la hija de tu padre. Eres Leonor, y eso tiene que ser suficiente. Guardé la carta en mi buró, junto a la foto de mis padres en su boda, y por primera vez en semanas, dormí toda la noche sin despertar. Al día siguiente, sonó el teléfono. Era Iván. Mamá, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente. No era la voz agresiva de las últimas semanas. Sonaba preocupada. ¿Qué necesitas, Iván? Mamá, ¿estás bien? Doña Carmen nos llamó ayer. Dice que estás muy mal, que no estás comiendo, que... Estoy perfectamente bien, Iván. Mamá, queremos venir a verte. Queremos arreglar esto. Por un momento mi corazón se aceleró. ¿Era posible que hubieran recapacitado? ¿Que hubieran entendido el daño que me habían hecho? ¿Todos? Pregunté. Sí, mamá, todos. Jimena, Roberto, papá y yo. Queremos hablar contigo. Queremos solucionar esto como familia. Como familia. Después de semanas de tratarme como una enemiga, ahora querían hablar como familia. Está bien, Iván. Vengan cuando quieran. Colgué el teléfono y me quedé pensando. ¿De verdad querían arreglar las cosas? ¿O era otra estrategia para conseguir lo que querían? Solo había una forma de averiguarlo. El día que mi familia vino a hablar como familia, fue el día que terminé de entender quiénes eran realmente las personas que había criado y amado durante décadas. Llegaron un sábado por la tarde.
Los vi desde la ventana de mi recámara, bajándose del coche de Iván, caminando hacia la puerta con esa actitud que ya conocía muy bien. No era la postura de hijos arrepentidos que venían a pedir perdón. Era la postura de personas que venían a conseguir algo. Abrí la puerta y los dejé pasar. Ramiro entró el último, evitando mi mirada, como si le diera vergüenza estar ahí. Al menos a él le quedaba algo de conciencia. Se sentaron en la sala como si fuera un tribunal. Iván en el sillón principal, Jimena y Roberto a sus lados, Ramiro en la esquina, apartado. Yo me quedé de pie. No sé por qué, pero sentí que si me sentaba, estaría poniéndome en una posición vulnerable. «Mamá», empezó Iván con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable. «Venimos porque nos preocupas». «¿Les preocupo?» «Sí, mamá. Doña Carmen nos dijo que has estado muy mal, que no comes, que no te bañas, que...» Doña Carmen les dijo la verdad. Los interrumpí. Estuve muy mal. Después de que mi esposo y mis 3 hijos me abandonaran, después de que me demandaran como si fuera una criminal, después de que trataran de declararme loca. Sí, estuve muy mal. Jimena se movió incómoda en su asiento. «Mamá, no te abandonamos. Solo necesitábamos un poco de espacio para pensar». ¿Espacio? ¿Para pensar en qué, Jimena? En cómo resolver esta situación de la manera más justa para todos. ¿La más justa para todos? Tu abuelo ya decidió qué era justo. Me lo dejó a mí. Roberto, que había estado callado, finalmente habló. «Amá, entendemos que estás dolida, pero también tienes que entender que nosotros también estamos dolidos». ¿Ustedes están dolidos? ¿Por qué están dolidos? «Porque sientes que no merecemos nada», respondió con esa voz suave que siempre usaba para manipularme. «Porque actúas como si no fuéramos tus hijos, como si no tuviéramos derecho a nada de lo que construyó el abuelo. Roberto, ustedes van a heredar todo cuando yo me muera. ¿No es suficiente?» «Pero nosotros tenemos gastos ahora», gritó Iván, perdiendo por fin la compostura que había estado fingiendo. «Tenemos familias que mantener, deudas que pagar, proyectos que realizar. No podemos esperar a que te mueras». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ahí estaba la verdad, finalmente. No podían esperar a que me muriera. Querían que yo desapareciera ahora mismo de su camino. ¿Saben qué?, les dije, sintiendo una calma extraña que no había sentido en meses. Tienen razón, no pueden esperar a que me muera, porque voy a vivir muchos años más. Y durante todos esos años, voy a disfrutar cada peso que me dejó mi padre. «Mamá», exclamó Jimena, «no seas egoísta». ¿Egoísta? ¿Yo soy egoísta? ¿La mujer que trabajó vendiendo tamales para pagarles la universidad es egoísta? ¿La mujer que se levantaba a las 5 de la mañana para hacerles el desayuno durante 20 años es egoísta? «Eso ya pasó», gritó Iván. «Eso no te da derecho a quedarte con todo para siempre». «Claro que me da derecho. ¿Y saben por qué? Porque mi padre vio todo eso. Vio cómo me sacrifiqué por ustedes. Vio cómo los puse antes que a mí misma siempre. Y decidió que era hora de que alguien me pusiera a mí primero». Ramiro finalmente habló. «Leonor, por favor, no tiene que ser así. Podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos». «¿Un acuerdo, Ramiro? ¿Como el acuerdo de que me apoyarías en las buenas y en las malas? ¿Como el acuerdo de que estarías de mi lado siempre?» «Yo estoy de tu lado, Leonor». «Mentira. Tú estás del lado de ellos. Por eso me abandonaste. Por eso sabías de la demanda y no me dijiste nada». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Algo que había estado aguantando durante décadas, que había estado tragándome, que había estado guardando por mantener la paz familiar. «¿Saben qué más voy a hacer?», continué, sintiendo una energía que no sabía que tenía. «Voy a vender la casa de Salamanca. Voy a vender los terrenos. Voy a vender todo, y me voy a gastar ese dinero en mí misma. En viajes, en ropa bonita, en restaurantes caros, en todo lo que me negué durante años por darles a ustedes lo mejor». «No puedes hacer eso», gritó Jimena poniéndose de pie. «Esas propiedades son patrimonio familiar. Patrimonio familiar mis ovarios. Ustedes no saben ni dónde están esas propiedades. Nunca se interesaron por nada hasta que su abuelo se murió». Roberto se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Amá, por favor, nosotros te queremos. Solo queremos que seas justa. ¿Me quieren?»
¿De verdad me quieren, Roberto? Claro que sí, amá. Entonces contéstame una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llevaron flores, o me invitaron a comer, o me dijeron que me veía bonita? Roberto se quedó callado. Todos se quedaron callados. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Seguí diciendo que yo habría compartido todo con ustedes. Si hubieran venido con amor, con respeto, con cariño, yo habría hecho cualquier cosa por ustedes, como siempre lo hice. Mamá, todavía puedes hacerlo, dijo Jimena con voz suplicante. ¿Todavía puedo? ¿Después de demandarme? ¿Después de abandonarme? ¿Después de tratar de declararme loca? Podemos retirar la demanda, intervino Iván rápidamente. Todo eso se puede arreglar. ¿Y después qué? ¿Van a fingir que me quieren hasta que les dé lo que quieren? ¿Y después me van a volver a abandonar? En ese momento, Ramiro se levantó y se acercó a mí. Leonor, yo regreso a casa. Esto se salió de control, pero podemos empezar de nuevo. Lo miré a los ojos, a esos ojos que habían sido mi refugio durante tantos años, y vi a un extraño, alguien que me había traicionado cuando más lo necesitaba. No, Ramiro, tú ya elegiste. Elegiste a ellos antes que a mí. Elegiste el dinero antes que a tu esposa. Yo no elegí el dinero. Claro que sí. Porque si me hubieras elegido a mí, habrías estado de mi lado desde el principio. Habrías defendido mi derecho a heredar lo que mi padre quiso dejarme. Iván se puso de pie con cara de furia. ¿Basta ya? Mamá, ¿o aceptas dividir la herencia por las buenas? ¿O lo vamos a hacer por las malas? ¿Por las malas? ¿Cómo por las malas, Iván? Tenemos documentos médicos que prueban que no estás bien. Tenemos testigos que confirman tu comportamiento errático. Podemos lograr que te declaren incapaz. ¿Y después qué? ¿Van a encerrarme en un asilo? Jimena y Roberto se miraron entre ellos, y en esa mirada vi la respuesta que me congeló la sangre. Si es necesario, dijo Jimena con voz fría. En ese momento entendí que ya no había vuelta atrás, que la familia que yo había conocido y amado había muerto, que las personas que estaban frente a mí eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. Está bien, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ahora sé exactamente quiénes son ustedes. ¿Y eso qué significa? Preguntó Roberto. Significa que yo también voy a actuar en consecuencia. Se fueron esa tarde sin despedirse. Ramiro fue el último en salir, y por un momento pensé que se iba a quedar, que iba a recapacitar. Pero no. También se fue, y yo me quedé sola otra vez. Pero esta vez, la soledad se sentía diferente. No se sentía como abandono, se sentía como libertad. Esa noche marqué un número que había encontrado en el directorio telefónico. ¿Licenciada Martínez? Habla Leonor Vázquez. Necesito un abogado. Bueno, el mejor que tenga, porque voy a pelear. La licenciada Patricia Martínez resultó ser exactamente lo que necesitaba. Una mujer de 50 años, con ojos inteligentes y una reputación impecable en casos de derecho familiar. Cuando llegué a su oficina el lunes por la mañana, llevaba conmigo una caja con todos los documentos que había podido reunir. El testamento original de papá, estados de cuenta bancarios, los papeles de la demanda que mis hijos habían presentado, y algo más importante, fotografías. Señora Vázquez, me dijo después de revisar todo durante una hora, su caso es más sólido de lo que pensé al principio. ¿De verdad? Porque yo me siento como si estuviera luchando contra todo el mundo. Precisamente por eso es sólido. Mire, sus hijos cometieron varios errores legales graves. Primero, presentaron un dictamen médico de un psiquiatra que nunca la examinó personalmente. Eso es completamente inadmisible. Segundo, intentaron cambiar un testamento válido sin tener fundamentos legales. Y tercero, se detuvo y me miró con una sonrisa que me tranquilizó. Tercero, subestimaron a su madre. Durante las siguientes semanas, la licenciada Martínez se convirtió en algo que no había tenido en meses. Una aliada. Me ayudó a entender mis derechos, me explicó cada paso del proceso legal, y lo más importante, me trató como a una persona inteligente y capaz. Leonor, me dijo durante una de nuestras reuniones, ya me había pedido que la tuteara y la llamara Patricia. Necesito que entienda algo muy importante.
Este no es solo un caso legal. Es un caso sobre su dignidad como persona. ¿Mi dignidad? Exactamente. Sus hijos no solo quieren su dinero, quieren destruir su autonomía, su capacidad de tomar decisiones, su derecho a existir como un ser humano independiente. Y eso no se lo vamos a permitir. Mientras Patricia trabajaba en los aspectos legales, yo comencé a trabajar en los aspectos emocionales. Decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: ir a terapia. La doctora Elena Ruiz tenía un consultorio pequeño pero acogedor en el centro de Guadalajara. Era una mujer más joven que yo, pero tenía una sabiduría que se notaba desde el primer momento. «Leonor», me dijo en nuestra primera sesión, «cuénteme qué la trae aquí». «Creo que estoy perdiendo la cabeza, doctora. Mi familia dice que estoy loca, que no soy capaz de tomar decisiones, que necesito ayuda, y ya no sé si tienen razón». «¿Usted se siente loca?» «No. Me siento traicionada, lastimada, abandonada, pero no loca. Entonces probablemente no lo esté. Hábleme de esa traición». Durante esas sesiones semanales, comencé a entender patrones que habían existido en mi familia durante años, pero que yo nunca había visto con claridad. La doctora Ruiz me ayudó a ver que lo que estaba viviendo tenía un nombre: abuso emocional y financiero. «Leonor», me explicó durante nuestra cuarta sesión, «lo que sus hijos están haciendo se llama violencia económica. Están tratando de controlar su vida a través del control de sus recursos financieros». «Pero son mis hijos, doctora». «Se supone que los hijos no les hacen eso a sus madres». «Se supone. Pero lamentablemente sucede más de lo que pensamos, especialmente cuando hay herencias grandes de por medio». Mientras trabajaba en mi sanación emocional, Patricia trabajaba en mi defensa legal, y pronto comenzamos a descubrir cosas que me dejaron helada. «Leonor», me dijo Patricia durante una llamada telefónica, «necesita venir a mi oficina inmediatamente. Encontré algo importante». Cuando llegué, Patricia tenía extendidos sobre su escritorio varios documentos que no reconocí. «¿Qué es esto?» «Son documentos financieros de sus hijos». Mi investigador logró acceder a información pública sobre sus situaciones económicas. Lo que vi me quitó el aliento. Iván tenía deudas por más de 2 millones de pesos. Había pedido préstamos usando como garantía propiedades que no tenía. Había firmado pagarés que vencían en los próximos meses. Jimena tenía problemas similares: tarjetas de crédito al límite, préstamos personales, deudas hipotecarias que no podía pagar. Roberto, mi bebé, había invertido en un negocio que había quebrado y le debía dinero a personas que no parecían muy pacientes. «Señora Leonor, esto explica todo. Sus hijos no quieren su herencia por capricho. La necesitan desesperadamente. Están en problemas financieros serios». ¿Tan serios? Tan serios que si no consiguen dinero pronto, podrían perder todo lo que tienen. Por eso la presión, por eso la demanda, por eso la urgencia. Esa revelación cambió todo para mí. No era que mis hijos hubieran dejado de quererme de repente. Era que estaban desesperados, y en su desesperación habían decidido sacrificarme a mí. «Pero ¿por qué no me dijeron la verdad? ¿Por qué no vinieron a pedirme ayuda honestamente?» «Porque sabían que si usted conociera la magnitud de sus problemas, no les daría el dinero para que siguieran cometiendo los mismos errores». Patricia tenía razón. Si Iván me hubiera dicho que debía 2 millones de pesos por malas inversiones, yo no le habría dado dinero para que siguiera invirtiendo mal. Si Jimena me hubiera confesado que vivía por encima de sus posibilidades, no le habría dado dinero para que siguiera gastando irresponsablemente. Entonces decidieron quitármelo por la fuerza, susurré. «Exactamente. Y ahora tenemos pruebas de sus verdaderas motivaciones». Durante las siguientes semanas, mientras Patricia preparaba nuestra defensa, yo viví los días más extraños de mi vida. Por un lado, sentía una tristeza profunda al confirmar que mis hijos me habían mentido y traicionado por dinero. Por otro lado, sentía un alivio inexplicable al saber que no estaba loca, que no era egoísta, que tenía derecho a defender lo que mi padre me había dejado. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, sonó el teléfono. Era Roberto. «Amá, ¿cómo estás?» «Estoy bien, Roberto». «¿Y tú?» «Amá, necesito hablar contigo. Solo yo. Sin Iván, sin Jimena, sin papá. Solo tú y yo».
¿Para qué, Roberto? Para pedirte perdón. Esas palabras me detuvieron en seco. ¿Roberto quería pedirme perdón? ¿Perdón por qué? Por todo, amá. Por haberte abandonado, por haberte demandado, por haber dejado que Iván y Jimena me convencieran de que tú eras la mala. Roberto, amá, yo sé que tú no eres mala. Yo sé que tú siempre nos quisiste. Y yo sé que nosotros te lastimamos feo. Por primera vez en meses, sentí que tal vez había esperanza de recuperar al menos a uno de mis hijos. ¿Quieres venir a la casa? ¿Puedo? Es tu casa, Roberto. Siempre va a ser tu casa. Vino esa misma tarde. Cuando lo vi llegar, caminando despacio hacia la puerta, con la cabeza gacha como cuando era niño y sabía que había hecho algo malo, se me partió el corazón. Lo abracé en la puerta, y él se echó a llorar. Perdóname, amá. Perdóname por ser tan estúpido. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Por qué cambiaste de opinión? Porque me di cuenta de que Iván y Jimena no me van a ayudar a mí tampoco. Están tan desesperados por su propio dinero que me están usando igual que te usaron a ti. Nos sentamos en la cocina, donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de su vida, y Roberto me contó todo. Sus deudas, su negocio quebrado, la presión que sentía, y cómo Iván y Jimena lo habían convencido de que yo era egoísta por no compartir la herencia inmediatamente. ¿Pero tú de verdad creías que yo era egoísta? No, amá. En el fondo, yo sabía que tú tenías razón. Pero tenía tanto miedo de perder mi casa, de no poder pagar mis deudas, de quedar en la calle, que dejé que el miedo fuera más fuerte que mi amor por ti. Roberto, si me hubieras dicho la verdad desde el principio, yo te habría ayudado. Sabes que siempre te he ayudado. Lo sé, amá. Pero Iván me dijo que si te pedíamos ayuda individualmente, nos ibas a dar poquito a cada uno, que era mejor conseguir todo de una vez y repartirlo entre nosotros. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que Iván solo pensaba en sí mismo. Como siempre, Roberto se quedó a cenar esa noche. Cocinamos juntos, como cuando era adolescente y me ayudaba los fines de semana. Hablamos, nos reímos, recordamos historias bonitas de cuando era pequeño. Amá, me dijo antes de irse, yo voy a retirarme de la demanda y voy a testificar a tu favor si es necesario. ¿Estás seguro, Roberto? Tus hermanos no te van a perdonar. Mis hermanos ya no son mis hermanos, amá. Son dos personas desesperadas que están dispuestas a lastimar a su propia madre por dinero. Y yo no quiero ser como ellos. Esa noche, después de que Roberto se fue, llamé a Patricia para contarle lo que había pasado. Leonor, esto cambia todo. Si Roberto testifica a su favor, si confirma que la demanda fue motivada por las deudas y la desesperación, y no por preocupación genuina por su bienestar, podemos no solo ganar el caso, sino también demostrar que sus otros hijos cometieron fraude. ¿Fraude? Sí. Presentar documentos médicos falsos para declarar a alguien incapaz es fraude. Y en México, eso se castiga con cárcel. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. No porque quisiera que mis hijos fueran a la cárcel, sino porque finalmente tenía las armas para defenderme. La guerra había comenzado. Pero ahora yo tenía un ejército. El día del juicio llegó un martes de febrero. Me levanté a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque no pude dormir. Me bañé despacio, me peiné con cuidado, y elegí mi vestido azul marino, el mismo que había usado para el funeral de papá. Quería que él estuviera conmigo de alguna manera ese día. Patricia llegó a recogerme a las 7. En el coche, repasamos una vez más todo lo que íbamos a presentar. Leonor, recuerde que hoy no solo estamos defendiendo su derecho a la herencia, estamos defendiendo su derecho a existir como una persona autónoma y capaz. ¿Y si el juez les cree a ellos? ¿Y si de verdad piensa que estoy loca? No va a pensar eso. Tenemos pruebas médicas reales, testimonios de personas que la conocen, y lo más importante, tenemos la verdad. Cuando llegamos al juzgado, mis hijos ya estaban ahí. Iván vestido con su mejor traje, Jimena con un vestido negro que la hacía ver como si fuera a un funeral, y Ramiro sentado aparte, evitando mi mirada. Roberto no estaba con ellos. Estaba sentado en nuestro lado de la sala. El momento en que entré y Roberto se puso de pie para saludarme fue el momento en que Iván y Jimena entendieron que algo había cambiado. La cara de furia de Jimena,
la expresión de incredulidad de Iván, me confirmaron que no esperaban que Roberto cambiara de bando. «Buenos días, señoría», comenzó el abogado de mis hijos. «Estamos aquí porque doña Leonor Vázquez, debido a su estado mental deteriorado por el duelo y la edad, no está en condiciones de administrar un patrimonio considerable que incluye propiedades valuadas en más de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Era la primera vez que escuchaba la cifra completa de lo que papá me había dejado. No tenía idea de que fuera tanto dinero». El abogado continuó presentando los mismos documentos médicos falsos, los mismos argumentos sobre mi supuesta incapacidad, las mismas mentiras que habían repetido durante meses. Cuando le tocó hablar a Patricia, se puso de pie con una confianza que me tranquilizó inmediatamente. «Señoría, lo que estamos presenciando aquí no es un caso de incapacidad mental, es un caso de manipulación, fraude y violencia económica familiar», comenzó presentando las pruebas. Primero, el dictamen médico real de la doctora Ruiz, que confirmaba mi total capacidad mental. Después, los documentos financieros de Iván y Jimena, que demostraban sus deudas millonarias. Como puede ver, señoría, los demandantes no están preocupados por el bienestar de su madre. Están desesperados por resolver sus propios problemas financieros. Luego llegó el momento que más había temido y esperado a la vez. Mi testimonio. «Doña Leonor», me preguntó Patricia frente al juez, ¿puede explicarnos en sus propias palabras cómo comenzó esta situación? Respiré profundo y comencé a hablar. Les conté sobre la muerte de papá, sobre cómo mis hijos cambiaron inmediatamente después de escuchar el testamento, sobre los meses de presión y manipulación, sobre el abandono, sobre la demanda. «Señoría», dije mirando directamente al juez, «yo no estoy loca, estoy dolida, estoy traicionada, pero mi mente está perfectamente clara. Y lo que está pasando aquí es que mis hijos quieren que yo desaparezca para poder quedarse con el dinero que mi padre me dejó porque confió en mí». El abogado de mis hijos trató de desacreditarme, de hacerme ver como una mujer obstinada y egoísta. Pero cada pregunta que me hacía, yo la contestaba con calma y claridad. «Señora Vázquez, ¿no cree que es egoísta quedarse con toda la herencia cuando sus hijos tienen necesidades financieras? Las necesidades financieras de mis hijos son resultado de sus malas decisiones, no de mi egoísmo. Mi padre me dejó su patrimonio porque sabía que yo lo iba a cuidar, no porque sabía que yo lo iba a regalar para pagar deudas de apuestas y malas inversiones». Pude ver la cara de shock de Iván cuando mencioné las apuestas. No sabía que habíamos investigado hasta ese nivel de detalle, pero el momento más impactante del juicio fue cuando Roberto subió al estrado. «Roberto Vázquez», dijo Patricia, «usted es uno de los demandantes originales en este caso. ¿Puede explicarnos por qué decidió cambiar su posición?» Roberto me miró, y en sus ojos vi al niño que había sido, al hijo que yo había criado con amor, porque me di cuenta de que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. Mi madre no está loca. Mi madre nunca estuvo loca. Nosotros la tratamos mal porque queríamos su dinero, y eso estuvo mal. ¿Puede ser más específico? Mi hermano Iván me dijo que si conseguíamos todo el dinero de una vez, él me ayudaría a pagar mis deudas. Me dijo que si le pedíamos ayuda a mi mamá poco a poco, ella nos iba a dar menos. Me dijo que era mejor declararla incapaz y administrar nosotros el dinero. El silencio en la sala era total. ¿Y ahora qué opina de esa estrategia? Ahora opino que Iván me mintió, que nunca me iba a ayudar, que solo quería el dinero para él, y que yo fui un idiota por traicionar a la única persona que siempre me ha amado sin condiciones. Cuando Roberto terminó de hablar, tenía los ojos llenos de lágrimas, y yo también. El juez pidió un receso, y cuando regresó, tenía su decisión lista. Después de revisar toda la evidencia presentada, esta corte determina que doña Leonor Vázquez está en plenas facultades mentales para administrar sus bienes. La demanda de incapacidad es denegada. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en meses. Además, continuó el juez, esta corte encuentra evidencia de que se presentaron documentos médicos fraudulentos en este proceso. Por lo tanto, ordeno que se inicie una investigación criminal contra los señores Iván Vázquez y Jimena Vázquez por el delito de fraude procesal. Iván se puso blanco.
Jimena comenzó a llorar. Finalmente, dada la evidencia de manipulación y abuso emocional, esta corte otorga a doña Leonor Vázquez una orden de protección temporal que prohíbe a los demandantes acercarse a ella o contactarla sin autorización de la corte. Patricia me apretó la mano. Habíamos ganado. No solo habíamos ganado completamente. Cuando salimos del juzgado, Iván y Jimena trataron de acercarse a mí, pero los oficiales de la corte se los impidieron debido a la orden de protección. ¡Mamá!, gritó Jimena desde lejos. ¡Esto no puede terminar así! ¡Ya terminó, Jimena!, le grité de vuelta. Ustedes lo terminaron cuando decidieron traicionarme. Roberto se acercó a mí en el estacionamiento. Amá, ¿me perdonas? Ya te perdoné, Roberto. Pero ahora tienes que perdonarte tú a ti mismo. ¿Puedo ir a verte? Cuando quieras, hijo. Pero esta vez va a ser diferente. Esta vez va a ser porque nos queremos, no porque necesitas algo. Esa noche, Patricia y yo fuimos a cenar a un restaurante elegante del centro de Guadalajara para celebrar. Era la primera vez en meses que comía fuera de casa. La primera vez en años que salía a celebrar algo mío. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, me dijo Patricia mientras brindábamos con una copa de vino. ¿Qué? Que no solo recuperaste tu dinero, recuperaste tu vida, recuperaste tu dignidad, recuperaste tu poder. Tenía razón. Durante meses me había sentido como una víctima, como alguien a quien las cosas le pasaban, pero ahora me sentía como alguien que tomaba decisiones, que luchaba por lo suyo, que no se dejaba pisotear. ¿Y ahora qué sigue?, me preguntó Patricia. Ahora sigue vivir, por primera vez en mi vida, vivir para mí. Al llegar a casa esa noche, la casa se sentía diferente. No vacía, no silenciosa de tristeza, silenciosa de paz. Era mi casa, mi espacio, mi refugio. Me senté en el patio, bajo las estrellas, con una taza de té caliente en las manos. Pensé en papá, y por primera vez desde su muerte, no sentí tristeza. Sentí gratitud. Gracias, papá, susurré al aire. Gracias por protegerme incluso después de muerto. Gracias por confiar en mí. Gracias por darme la fuerza para luchar. Una brisa suave movió las hojas del naranjo que él mismo había plantado años atrás, y supe que me había escuchado. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertarme. Y cuando desperté a la mañana siguiente, lo primero que pensé no fue en lo que había perdido, fue en lo que había ganado. Mi libertad, mi dignidad, mi vida de vuelta. 6 meses después del juicio, mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé posibles. No solo había recuperado mi herencia y mi dignidad, había descubierto quién era Leonor Vázquez cuando no tenía que cuidar a nadie más que a sí misma. La primera decisión importante que tomé fue vender la casa de Guadalajara. No porque no la amara, sino porque estaba llena de recuerdos de una familia que ya no existía. Cada rincón me recordaba momentos que ahora sabía habían sido una ilusión. La cocina donde había preparado miles de comidas para personas que me habían traicionado. La sala donde habían planeado quitarme todo. El patio donde Ramiro me había dado la espalda. Con el dinero de la venta, más la herencia de papá, compré una casa pequeña pero hermosa en Puerto Vallarta. Una casa frente al mar, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, con una terraza donde podía desayunar escuchando el sonido de las olas. Era la primera vez en mi vida que elegía dónde vivir basándome únicamente en lo que me hacía feliz. Roberto venía a visitarme una vez al mes. Nuestra relación había cambiado completamente. Ya no era la relación de una madre que daba todo y un hijo que recibía. Era la relación de 2 adultos que se respetaban mutuamente y habían aprendido a valorar el tiempo que pasaban juntos. «Amá», me dijo durante una de sus visitas, mientras caminábamos por la playa al atardecer. «Quería agradecerte por no haberme cerrado la puerta para siempre. Roberto, tú eres mi hijo. Cometiste errores, pero tuviste el valor de reconocerlos y cambiar. Eso es lo que importa. ¿Y no me guardas rencor? El rencor es un lujo que ya no puedo permitirme, hijo. A mi edad, cada día es valioso. No voy a desperdiciarlo odiando. De Iván y Jimena no supe mucho durante esos meses. Solo lo que Roberto me contaba ocasionalmente. Que habían tenido que vender sus casas para pagar las deudas,
que el proceso criminal los había obligado a hacer trabajo comunitario, que Ramiro finalmente había pedido el divorcio cuando se dio cuenta de que sus hijos ya no tenían dinero que ofrecer. ¿Te da tristeza?, me preguntó Roberto sobre el divorcio. Tristeza por los años que perdí creyendo que me amaba. Sí, pero alivio de que ya no tengo que fingir que nuestro matrimonio valía la pena salvar. Una tarde de julio, mientras leía en mi terraza, llegó una carta que no esperaba. Era de Jimena, la primera comunicación que recibía de ella desde el juicio. «Mamá», decía la carta, «sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que te hice. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero necesito decirte algo. Tenías razón en todo. Nosotros estábamos desesperados, asustados, y en lugar de pedirte ayuda honestamente, decidimos lastimarte. Fue la peor decisión de mi vida. He perdido mi casa, mi trabajo, y lo más importante, perdí a mi madre. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que entendí que tú nunca fuiste el problema. El problema fuimos nosotros». Leí la carta 3 veces. La primera vez con rabia, la segunda con tristeza, la tercera con algo parecido a la compasión, pero no la contesté. Todavía no estaba lista, y tal vez nunca estaría. Durante esos meses de libertad, hice cosas que habían sido sueños imposibles durante décadas. Tomé clases de pintura en un taller de arte local. Aprendí a nadar a los 62 años. Me uní a un club de lectura donde conocí a mujeres fascinantes que, como yo, habían descubierto que la vida podía comenzar de nuevo a cualquier edad. Hice mi primer viaje internacional sola. Fui a España, al pueblo donde había nacido mi bisabuelo, y caminé por las calles que él había caminado antes de emigrar a México. Comí paella en Valencia, visité el Prado en Madrid, me senté en las plazas de Sevilla a ver pasar la gente. Cada momento era mío. Cada decisión era mía. Cada experiencia era únicamente mía. En uno de esos viajes conocí a Esperanza, una mujer española de mi edad que había pasado por una experiencia similar con sus hijos adultos. «Lo más difícil», me dijo mientras tomábamos café en una terraza de Barcelona, «no es perdonarlos a ellos. Es perdonarte a ti misma por haber permitido que te trataran así durante tanto tiempo». Tenía razón. Durante meses me había preguntado cómo había permitido que llegáramos a ese punto. Cómo no había visto las señales de que mis hijos me estaban utilizando. Cómo había confundido ser buena madre con ser una madre que se dejaba pisotear. «Esperanza», le pregunté, «¿tú crees que fue culpa nuestra? ¿Por haberlos malcriado? ¿Por haberles dado todo?» «No, Leonor. Fue culpa nuestra por no enseñarles que el amor se gana con respeto, no con dinero. Pero ya no podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir cómo vivir el futuro». Y eso fue exactamente lo que decidí hacer. Un año después del juicio, en el aniversario de la muerte de papá, fui a visitar su tumba en Salamanca. Llevé flores frescas y una botella de tequila, su bebida favorita. «¡Papá!», le dije sentada junto a su lápida. «Creo que finalmente entendí por qué me dejaste todo a mí. No era solo porque confiaras en que lo iba a cuidar. Era porque sabías que yo necesitaba aprender a cuidarme a mí misma». Derramé un poco del tequila sobre la tierra de su tumba y brindé con él en silencio. «Gracias por darme la oportunidad de descubrir quién soy cuando no tengo que ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la hija perfecta. Gracias por darme la libertad de ser imperfecta, egoísta, humana». Cuando regresé a Puerto Vallarta esa tarde, encontré a Roberto esperándome en mi terraza con una sorpresa. Había traído a sus 2 hijos pequeños, mis nietos, que no había visto desde antes del juicio. «Amá, me dijeron que extrañaban a su abuela, y yo quería que conocieran a la abuela real, no a la abuela que se sacrifica por todos, sino a la abuela que vive su propia vida y es feliz». Pasamos una tarde maravillosa. Jugué con mis nietos en la playa. Les enseñé a hacer castillos de arena. Les conté historias de cuando su papá era pequeño. Pero esta vez, cuando se cansaron o se pusieron caprichosos, no me hice cargo. Dejé que Roberto fuera el padre, mientras yo era simplemente la abuela que los amaba, pero no era responsable de resolverles todos sus problemas. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, me preguntó Roberto mientras veíamos a los niños jugar. «¿Qué? Que por primera vez en mi vida
te veo realmente feliz. No fingiendo ser feliz para que nosotros estuviéramos contentos. Feliz de verdad. Tenía razón. A los 63 años, había descubierto algo que no sabía que existía. La felicidad propia. La felicidad que no depende de nadie más. La felicidad que viene de adentro. Esa noche, después de que Roberto y mis nietos se fueron, me senté en mi terraza a ver el atardecer sobre el Pacífico. El cielo se pintó de naranja, rosa y violeta, y yo me sentí parte de esa belleza, parte de algo más grande que los problemas familiares, más grande que las traiciones, más grande que el dinero. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían dedicado sus vidas a cuidar a otros, y habían terminado siendo traicionadas por las mismas personas que habían amado. Pensé en las mujeres que en ese momento estaban viviendo lo que yo había vivido, sintiéndose locas, sintiendo que estaban siendo egoístas por defenderse, y entendí cuál era mi nueva misión en la vida: ser ejemplo de que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, de que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, de que el amor verdadero nunca requiere que te sacrifiques completamente. La brisa del mar me acarició el rostro mientras terminaba mi copa de vino. Mañana sería otro día de libertad, otro día de decisiones tomadas por mí y para mí, otro día de la vida que finalmente me pertenecía. Levanté mi copa hacia el cielo estrellado y brindé. Por Leonor Vázquez, por la mujer que tardé 62 años en conocer, y por primera vez en mi vida, ese brindis fue completamente mío. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Has sentido que das todo por tu familia y no recibes el respeto que mereces? Cuéntame en los comentarios si esta historia tocó tu corazón. Y si te identificaste con mi historia, si sientes que necesitabas escuchar estas palabras, dale like a este video y suscríbete al canal, porque tal vez, solo tal vez, mi historia pueda llegar a alguien más que necesita saber que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo.